Vamos entonces, damas y caballeros, docentes, estudiantes, a darle la más cordial de las bienvenidas desde la República de Colombia al doctor Juan Sebastián Duque Posada. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para usted, maestro. Un saludo especial y extensivo al señor decano Roosevelt Cabrera, a la señora vicedecana Liber Casasola y a todas las autoridades que componen el cuerpo académico y administrativo de esa honrada y honorable Casa de Estudios Superiores como lo es la Universidad Autónoma de Chiriquí, en la vecina República de Panamá. Les agradezco que tengan la apertura para dar lugar a estos debates, a estos diálogos de saberes de naturaleza académica. Les doy la bienvenida y le agradezco a mi expositor antecesor por esa claridad conceptual en los temas claramente gruesos, densos, pero no por ello susceptibles o no susceptibles de tener distintos abordajes o aproximaciones conforme a la escuela o la isla filosófica en la que definitivamente cada uno nos circunscribamos o nos situemos. Esta breve conversación que ustedes y yo vamos a tener en esta oportunidad va a girar en torno a distintas premisas que se han venido construyendo en relación con la aplicación del procedimiento penal y del derecho penal fundamentalmente. La ruta metodológica que se les propone, queridos, estimados colegas, maestros, profesores, pero también a quienes como alumnos tienen el gran honor y la gran valentía de incorporarse en estos diálogos académicos, es una que va a partir de la foto del momento, de una realidad actual del derecho penal, no solamente en lo que circunscribe a las fronteras territoriales de la República de Panamá, de la República de Colombia o de las repúblicas, cualquiera de ellas latinoamericanas. Este debate y esta socialización frente a un punto bastante complejo, polisémico y susceptible de distintos abordajes, tiene que ver con la condición de la persona humana en los sistemas de enjuiciamiento de la criminalidad actual. Lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo están los sistemas de procedimiento penal modernos y actuales. Cuando revisamos la aplicación del procedimiento penal en las distintas latitudes, bien latinoamericanas, incluso europeas, pero sobre todo en Norteamérica, vamos a encontrar un factor denominador común, y es el tratamiento que se le da al procesado en clave de sujeto cada vez de manera sistemática, dinámica y consistente, como una persona a la cual no se le otorgan las suficientes garantías, los suficientes derechos, las suficientes prerrogativas que teóricamente todos los ordenamientos jurídico-penales disponen, exponen y obligan, deben cobijar a aquel que está siendo sometido a un tratamiento en el marco de un procedimiento penal. Cuando nosotros vemos los componentes teóricos de los sistemas de enjuiciamiento criminal, en todos ellos vamos a encontrar postulados que tienen origen constitucional, postulados como la dignidad humana, postulados como la afirmación de la libertad de conformidad con el cual la privación de la misma resulta no solo excepcional, sino completamente reglada. Y en el marco de esa regulación de la privación de la libertad como excepcionalidad y en clave de la protección de las garantías fundamentales y la dignidad humana del procesado, lo que encontramos también al exponerlo al tamiz de la realidad es que estos postulados terminan finalmente cediendo, finalmente flexibilizándose o de alguna manera soslayándose, porque el expansionismo penal es la nota característica, la criminalización de nuevas conductas y la disminución de garantías fundamentales es la nota característica en los procedimientos penales modernos. Pero entonces, bajo esa premisa, ¿cómo entender? ¿Cómo entender que el expansionismo penal lleve a la criminalización de nuevas conductas? En primer lugar, ¿cómo entender que esto vaya de la mano con la reducción de garantías fundamentales? ¿Cómo entender entonces que la privación de la libertad ya no se constituye en excepción en el marco del procedimiento penal, sino en la regla general?
cómo explicar con una aproximación de orden epistémico, conceptual, académico, sostenible, esto que está pasando en los sistemas de procedimiento criminal. Para ello, vamos a llamar a Eugenio Raúl Zaffaroni y en clave de uno de sus más recientes desarrollos frente al tema, en una obra que tiene por título, además bellísimo, Derecho Penal Humano y Criminalidad del siglo XXI, se recogen las líneas generales, las notas fundamentales de eso que el profesor de Bonn, Gunther Jacobs, a bien atinó denominar el derecho penal del enemigo. Porque todas estas realidades complejas que han sido apuntadas en precedencia, lo que denotan es el tratamiento jurídico penal del procesado como al enemigo. Y solo en clave de esa consideración sería posible entender que a esta persona, que paradójicamente le asiste teóricamente la presunción de inocencia hasta que el Estado venza como titular de la carga de la investigación penal, que es realmente responsable luego de un debate oral, público, concentrado, con inmediación probatoria, entre otros principios del marco del procedimiento penal. ¿Cómo entender entonces la privación de la libertad precautelativa? ¿Desde dónde filosóficamente nosotros podemos explicar que una persona, aún siendo presunto inocente, resulte privado de la libertad porque se entienda que su libertad es peligrosa o constitutiva de un riesgo para la sociedad, para la víctima, o en juicios hipotéticos de futura responsabilidad indicar o establecer que debe continuar privado de la libertad hasta que sea vencido el juicio, porque en una ponderación de intereses, ese ciudadano peligroso, ese ciudadano enemigo, debe entonces ser apartado de la sociedad para efectos de garantizar el sostenimiento y la continuidad del statu quo, del ordenamiento. Pues todo esto tiene origen en aquello que se insiste este profesor de la Universidad de Bonn, Alemania, en un breve artículo que además ha sido supervalorado. Decidió levantar el velo de una realidad histórica y que no es nueva. Lo cierto es que el derecho penal del enemigo, la tesis de conformidad con la cual el procesado en materia criminal debe recibir el tratamiento de un enemigo, no nace con el maestro Gunther Jacobs. El derecho penal del enemigo ha sido una constante en la historia, porque siempre el sujeto que está siendo procesado ha tenido esa especial condición. Y entonces la invitación académica es a no caer en las trampas del derecho penal inhumano. Y entonces un poco en clave de esa ruta metodológica se trata en esta conversación académica de mirarlo, el procedimiento penal, desde otra perspectiva. Si eso que estamos calificando, acusando, señalando es lo que consideramos derecho penal inhumano, porque claramente no es consistente con las garantías individuales, con las prerrogativas constitucionales, con el principio pro hominem que debe orientar el enjuiciamiento criminal. Entonces, ¿cuál es el derecho penal humano que reclamamos? El derecho penal humano que reclamamos es uno que tiene origen en aquel despertar de las monarquías absolutas. Vamos a ubicarnos en un momento histórico y en un contexto histórico de conformidad con el cual el derecho penal nace como respuesta al poder punitivo del Estado. Y en lugar de entender y concebir al derecho penal como esta máquina de moler del procesado y de acabar con la delincuencia en un discurso eminentemente de corte político, vamos a entenderlo en su justa dimensión desde una perspectiva de derecho penal demoliberal, de conformidad con el cual se erige como límite de procedimiento. No es la forma de enjuiciamiento, es la herramienta en la cual se dice, sí, claro, júzguelo, pero mira el marco de juzgamiento. Y en el establecimiento del marco del juzgamiento entonces vendrá el establecimiento también de las garantías, de las formas, de los derechos. El derecho penal nace en la historia como respuesta y como límite
a esa facultad sancionadora del Estado hacia aquellas personas que de alguna manera han cometido un comportamiento, una conducta que va en contravía de los valores, derechos, virtudes que determinada sociedad en determinado momento histórico decide proteger. El derecho penal inhumano que nosotros acusamos y que es el que develó el profesor Jacobs es un derecho penal que tiene distintas características. La primera característica es la negación de la humanidad del procesado. El procesado ya no tiene la condición de humano, tiene la condición de reo y entonces debe ser tratado como un enemigo. Y desde luego en esa construcción semántica, el enemigo será todo aquel que no es merecedor, que no es sujeto de derechos, que solo es sujeto de reproches, y eso es consistente entonces con un tratamiento que niegue todo tipo de beneficio procesal, que de entrada legitime la privación precautelativa de la libertad y que indirectamente también vaya en detrimento de la presunción de inocencia. Para poder llegar a esa condición del derecho penal del enemigo y legitimar el castigo precautelativo y legitimar la ausencia de garantías y de legitimar entonces que los sistemas de procedimiento hoy capturan para investigar en lugar de investigar para capturar, en donde se insiste la premisa es la privación de la libertad precautelativa, no entendiendo muy bien cómo se acompasan, cómo se articulan estas situaciones de la presunción de inocencia, pero la privación precautelativa de la libertad en orden a proteger a la víctima, a la comunidad o el proceso. Esto tiene sentido cuando se niega la condición de humanidad del procesado. Y entonces cuando se desnuda la humanidad del procesado y se le ve como enemigo, aparece más claro este mecanismo. Pero lo cierto es que el origen histórico del derecho penal del enemigo, del expansionismo penal y del derecho penal que nosotros, de la mano con el maestro Zaffaroni, juzgamos inhumano, no es un descubrimiento alemán, no es un descubrimiento del maestro Jacobs. El derecho penal inhumano y la despersonalización o la deshumanización del procesado en materia penal tiene origen, como se decía en principio de esta intervención, en la historia. Es necesario profundizar en las racionalizaciones del derecho penal inhumano para encontrar que los análisis de peligrosismo tienen distintas manifestaciones en la historia. Bastaría por ir al neocolonialismo o a las instituciones y principios rectores inquisitoriales, el racismo neocolonialista, el positivismo o el derecho penal nazista, en donde enemigo era todo aquel que fuera en contra de los valores o virtudes establecidos por la sociedad de la época en determinado momento histórico. Estimados profesores y profesoras, alumnos, colegas, autoridades administrativas, el procesado ha sido visto y tratado a través de la historia, no solo a partir de los desarrollos conceptuales y doctrinarios del siglo XX, de los albores del siglo XX. Ha sido tratado históricamente como enemigo. Y entonces se han venido elaborando discursos teóricos conforme a los cuales la dignidad humana es la premisa fundamental de la aplicación del derecho penal. Pero lo cierto es que a la par con ese discurso teórico se ha venido estructurando un subdiscurso que es un discurso fundamentalmente de poder que se permite fabricar constantemente enemigos. Y es que es necesario encontrar al otro como enemigo para poder deshumanizarlo y en consecuencia someterlo a un tratamiento penal, penitenciario, procesal, diferente, solamente denigrante. Este tema que viene a develado el maestro Jacobs, aunque ha sido una constante en la historia, tiene un fundamento sociológico y filosófico bastante claro. Lo que entramos a observar es que en la construcción del Estado, para efectos del sostenimiento mismo del statu quo,
es necesario, inteligente, pero además estratégico, la fabricación de distintos enemigos para efectos de establecer, bajo el pretexto de la lucha contra la criminalidad, del otro criminal que es distinto a mí y es distinto a ti, un discurso de poder legitimado. Y entonces, en distintos momentos históricos, ese enemigo, ese otro, esa alteridad que ha sustentado el discurso de poder y que ha instrumentalizado el derecho penal ha recibido distintas denominaciones semánticas o gramaticales. El procesado, léase enemigo, entiéndase criminal, ha sido en distintos momentos históricos el judío, el inmigrante, el negro, el discapacitado, el enfermo mental, el desocupado, el villero, distintas denominaciones en distintos momentos históricos, pero con un elemento denominador común, el otro, porque se construye un discurso de derecho penal y de procedimiento penal en la caracterización del otro, en la categoría del otro delincuente y el delincuente no sujeto de ningún tipo de prerrogativa constitucional. Lo cierto es que esta dinámica de satanización del enemigo o del procesado resulta ser bastante útil en términos políticos. Y no en vano, las más recientes corrientes y desarrollos de la criminología crítica han adoptado el concepto del populismo punitivo, porque han encontrado en el derecho penal no solo una herramienta que produce réditos políticos, sino además una plataforma para generar la falsa sensación de seguridad. Yo los invito a que se unan a un análisis que nosotros hemos venido realizando en las recientes normas o criminalizaciones de conductas en Latinoamérica. En Colombia, que es nuestro país y en donde ha tenido lugar nuestro más reciente estudio, hemos observado que desde la creación del último Código Penal, de las penas, y de la última forma de procedimiento penal, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, Código Penal Acusatorio o con tendencia acusatoria, lo que se ha establecido es la tendencia al aumento de delitos, pero no solamente a la criminalización de conductas que antes no eran delitos, sino al aumento de penas sistemáticas. Han aparecido nuevos tipos penales, como por ejemplo el femicidio o el feminicidio. Frente a una realidad concreta como lo es el hurto de teléfonos celulares, se han endurecido las penas y lo propio ha pasado con los actos de corrupción. Se crearon a través de la ley 1474 del 2011 y 1450 del mismo 2011 estatutos anticorrupción que eliminaban beneficios procesales en contra de personas que estuviesen siendo procesadas por una conducta que revistiera características de un delito en contra de la administración pública o por una conducta que tuviera que ver con el hurto de celulares, partes o autopartes esenciales de estos dispositivos. Y para sorpresa de nadie, lo que hemos venido encontrando es que, aún con el endurecimiento de penas, la criminalización de nuevas conductas y la disminución de garantías procesales, porque la única respuesta en tratándose de esos delitos es la prisión preventiva o la detención preventiva, no han bajado o no se han reducido los índices de criminalidad. De donde nace la necesaria respuesta o la pregunta. ¿Es el derecho penal la respuesta a los fenómenos de criminalidad? ¿O es el derecho penal un discurso de Estado para la creación de el enemigo, para sacarlo del plano real y material de las garantías y derechos fundamentales y en consecuencia atribuirle a esa falacia de la lucha contra la criminalidad réditos políticos? Hay asuntos importantes porque cuando se enemiza al otro, cuando el procesado no se ve como aquel sujeto
en clave de garantías y derechos fundamentales, este personaje adquiere un grado de mayor o menor notoriedad a través de la historia. Cuando vamos a la historia de este fenómeno, del otro enemizado, del otro satanizado, lo que vamos a encontrar es que el positivismo peligrosista, consistente, dinámico y coherente a través de la historia se ampara en el mismo discurso, pero con variaciones semánticas muy sutiles. Hoy podríamos decir que tenemos las mismas dinámicas inquisitorias en otros términos, en otro contexto, en otro tiempo, pero aplicados a nuestra realidad actual. Esto se sostiene desde una perspectiva epistémica y es la máscara de la no persona. El delincuente debe ser tratado como enemigo porque no es persona. Y en clave de la despersonalización del procesado, entonces resultan admisible todo tipo de tratamientos que vayan en contra de la presunción de inocencia. La historia muestra que cuando se le pone al otro la categoría, la característica de enemigo, entonces inmediatamente se empiezan a legitimar, a racionalizar los fines, las funciones y los propósitos de la aplicación de las sanciones penales. Por eso, lo que oculta el derecho penal del enemigo, el expansionismo penal y la disminución de garantías en el proceso es el desconocimiento histórico del derecho penal demoliberal. Pero desde luego que todos quisieran en algún momento ver al enemigo en una lógica, si se quiere, retribucionista, respondiendo por sus actos contrarios a la ley. Pero desde luego que el postulado debería ser, dirían algunos, el que la hace la paga. Pero solo, estimados profesores, alumnos y colegas, ¿se entenderán estos postulados tan románticos que quizá hoy estamos compartiendo bajo una premisa? Y es que cuando el derecho penal, cuando el enemigo no es ese otro que se está en el proceso, que se ve en el proceso y el que se busca de forma vindicativa el linchamiento y el aniquilamiento, me toca la puerta de mi casa. Cuando el derecho penal se mete con nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro primo, nuestra tía, ahí sí empezamos entonces a reclamar los abogados penalistas y los abogados que reclaman los derechos y las garantías fundamentales, el tratamiento digno, humanitario, humanizante para ese enemigo. La máscara del enemigo se pide sea develada en aquel evento y momento en que el derecho penal se ve cada vez más cerca. Pero en este punto de la discusión se hace menester realizar otra pregunta y es, ¿qué facilita esa enemización? ¿Cómo entender esa enemización? ¿Cómo darle sentido y alcance a esa disminución de garantías procesales fundamentales? ¿Cómo legitimar la privación de la libertad como la regla general del marco de un procedimiento, aún con la existencia de la presunción de inocencia? Esto tiene evidentemente sentido en un discurso de poder, en un discurso de autoridad y en un discurso fundamentalmente político. Cuando se deshumaniza al procesado, cuando el procesado es visto como enemigo, cuando se le quita la categoría de persona y con esa huida de tal categoría, por esa vía se van derechos, garantías fundamentales, presunción de inocencia, entre otros, tenemos resultados nefastos. Resultados que basta contrastarlos con la realidad, acompasarlos con lo que ustedes viven y ven en sus países, aquellos que son penalistas o no, incluso los administradores de justicia y quienes están
en el Poder Judicial. Ese cóctel nefasto nos arroja varias consecuencias. Primero, lo que observamos es un poder punitivo descontrolado. Y ese poder punitivo descontrolado tiende a criminalizar a todos y todo lo que no vaya en contra de el momento histórico, político o finalmente del discurso económico, entre otras razones. ¿Cómo explicar entonces el auge de la criminalidad económica o de la cibercriminalidad? ¿Cómo explicar entonces los nuevos delitos y que cada vez existan más conductas que atenten contra el patrimonio económico que conductas que atenten contra la vida física, fisiológica o contra otros bienes jurídicos que son de la mayor importancia? Se parte de la premisa de creer o bien considerar que el derecho penal es el mecanismo, es la vía o resulta la herramienta fundamental para la reconstrucción de un Estado. Y mis queridos colegas y amigos, el poder punitivo y el derecho penal, mucho menos el poder judicial, es la estrategia, la herramienta o el norte adecuado, no es el vehículo para la reconstrucción de los estados. Tampoco lo será para recobrar la seguridad. El discurso de que el punto de partida es el poder punitivo niega la esencia misma de la existencia del derecho penal en la historia. Porque ciertamente el derecho penal no puede ser el punto de partida, tiene que ser el punto de llegada, porque como mecanismo de control social está llamado a prosperar como lo decía Roxin de Última Ratio. El derecho penal es el control social que tiene que entrar a operar cuando controles sociales anteriores han fallado. ¿Y por qué está llamado a ser el derecho penal o el poder punitivo no a la respuesta, sino al punto de llegada? No el punto de partida, sino el punto de llegada. Porque cobra lo más caro que tiene un ser humano, y es su libertad. Libertad que a través de la historia ha costado litros de sangre, litros de tinta, litros de libros, cantidad de pensamientos, cantidad de expresiones. El derecho penal se mete además con tu libertad, con uno de los derechos más importantes que tiene el constitucionalismo moderno, el derecho a elegir y a ser elegido, porque en la mayoría de los países en los que existe la prisión preventiva, quien está cobijado con una medida precautelativa de esa naturaleza no puede elegir ni ser elegido. No puede participar en comicios democráticos, contadas excepciones. Y el derecho penal se mete con lo uno y con lo otro, con la libertad, no solamente personal, sino con la libertad de elegir y ser elegido. Luego, si es un derecho tan caro, si es una expresión del poder del Estado, poder punitivo tan cara, ¿por qué es, al parecer, la única, la primera y la que está llamada a prosperar dentro de ese discurso jurídico, pero más político, de reconstrucción de los estados? Ese descontrol del poder punitivo, entonces empieza también a diluir las líneas conceptuales y epistemológicas de lo que realmente debe observarse aquí, y es la prevalencia del poder jurídico. Cuando se corrompe el poder jurídico y entra la primacía del poder punitivo, existe una malsana tendencia a una hipertrofia de los órganos de investigación. Y entonces es cuando vemos de forma nefasta que el Estado en la persecución del delincuente a través de los órganos de investigación incurre incluso en maniobras y en todo tipo de comportamientos delincuenciales, porque la persecución de la delincuencia legitima a uno actuar como delincuente y se amparan incluso en premisas conforme a las cuales para poder acabar con la criminalidad hay que pensar como criminal. Y si se piensa como criminal, se puede actuar como criminal y al Estado legítimamente constituido le es prohibido. Es absolutamente execrable, porque esa es la diferencia entre las instituciones de orden legal y las que no lo son. Este poder punitivo que genera una hipertrofia en los órganos de investigación, en las
formas y marcos de judicialización. Se superponen de forma total a los regímenes democráticos. Y entonces se llega incluso a caer en la perversión de utilizar el derecho penal con fines políticos para detener o suspender, por razones de orden político, ideológico, de otra naturaleza, el ascenso de posibles rivales. Y se utilizan los procesos penales, se utiliza el Código Penal como cortapisa, como cortafuego, para torpedear certámenes democráticos. Y entonces se crean cartularios, expedientes, investigaciones para que las personas no puedan eventualmente aspirar o llegar a cargos de elección popular. Se desnaturaliza toda la estructura de la aplicación de la norma penal. Una de las características más tendenciosas del derecho penal del enemigo, de la instrumentalización del derecho penal con fines políticos y por esa vía de la deshumanización del derecho penal, tiene que ver con que el poder punitivo termina sobreponiéndose a todos los principios de la teoría constitucional de pesos y contrapesos. Porque basta entonces crear un caso criminal en contra de cualquier persona en cualquier momento para, legitimando ese poder punitivo, incorporarse en los terrenos de la política, incorporarse en los terrenos de la democracia. No podemos legitimar esta forma de proceder desde una perspectiva racional, desde una perspectiva pro homine. No podemos continuar pensando, y esa es la propuesta académica, epistemológica, de la nueva o de la vuelta a la humanización del proceso penal, porque se corre un gran peligro, y es la corrupción del sistema. Una de las respuestas, porque permanentemente en este tipo de charlas, luego de un preludio tan crítico y tan claro en nuestro criterio para establecer cuál es el fundamento histórico y epistémico del derecho penal del enemigo, tiene que ver con cómo respondemos a eso. ¿Cuál es la salida entonces académica, jurídica, para equilibrar las cargas, para volver a la humanización del proceso penal? La propuesta, en principio, parte del reconocimiento de la realidad, en un ejercicio similar al que estamos haciendo. Porque, bien decían los antiguos orientales, que los problemas lo son en tanto se nombran. Luego, la primera expresión para poder afrontar de forma racional este debate para una nueva humanización del procedimiento penal latinoamericano, cuando menos, es reconocer el tinte populista punitivo que tienen nuestros actuales ordenamientos jurídicos. Reconocer en el derecho penal un discurso político. Y a partir del reconocimiento del derecho penal en un contexto político determinado, empezar a buscar instrumentos constitucionales y convencionales. La salida o el punto de partida para empezar a racionalizar y a equilibrar las cargas procesales en materia penal, sobre todo cuando los ordenamientos jurídicos internos son cada vez más restrictivos de garantías, cuando la constante, como se ha indicado, es la criminalización de conductas y la expansión punitiva, es echar mano del derecho constitucional. Es volver a los marcos de convencionalidad. Es equilibrar las cargas, y esa es la propuesta epistémica y académica.
es acudir a los principios de integración normativa para por esa vía poder echar mano de instrumentos, convenciones y tratados internacionales de rango constitucional que permitan ser aplicados a la normativa interna. Porque cuando los países cada vez van restringiendo más el ámbito de las garantías y derechos del procesado, hay instrumentos internacionales que resultan fundamentalmente valiosos para reclamar ese principio pro hominem. Están, entre otros instrumentos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, están los bloques de constitucionalidad, están los diferentes tratados, está el Pacto de San José de Costa Rica. Existen instrumentos de naturaleza internacional que al parecer no son debida o regularmente utilizados por nosotros, los abogados penalistas, para efectos de proteger los intereses de aquella persona que está en el marco de un procedimiento penal. Porque claramente las vías internas propias de enjuiciamiento criminal de los países son consistentes con esta tendencia de limitación de garantías y de derechos. Entonces, si la respuesta es acudir a instrumentos de naturaleza internacional, acudir a el derecho convencional y acudir a la constitucionalización del derecho penal, la otra pregunta es, ¿qué estamos haciendo las instituciones de educación superior en nuestros cursos de derecho procesal penal para incorporar a la realidad formativa de nuestros estudiantes estos instrumentos convencionales y constitucionales para equilibrar las cargas? Y en un análisis de algunos de los contenidos de formación de algunos de los programas de derecho de algunas universidades latinoamericanas, lo que hemos encontrado es que la formación y la entrega de competencias en el manejo de estos instrumentos convencionales, constitucionales y la incorporación o integración de tratados internacionales para el equilibrio de cargas en materia penal, para soslayar o matizar ese discurso del derecho penal del enemigo, no están siendo, en muchísimos casos, entregadas a nuestros estudiantes. Lo que estamos encontrando es que las competencias forenses que en algunos casos se están entregando a nuestros estudiantes son competencias que se circunscriben al procedimiento penal en el marco territorial. Y en esos sistemas de procedimiento penal en el marco territorial, pues lo que hay es expresiones inexorablemente, de forma indiscutible, de esto que hemos venido desarrollando como el derecho penal inhumano o del enemigo. Lo cierto es que si la crítica es tan clara, si la crítica es tan contundente, ¿por qué estos nuevos delitos? ¿Por qué estas nuevas formas de procedimiento han resistido análisis constitucionales por parte de los órganos que velan por la constitucionalidad de las normas que los establecen? Y la respuesta en clave de pragmatismo es, pues porque todas unas y otras expresiones, al parecer, hacen parte del mismo discurso de poder. Cuando ustedes realizan un análisis de las funciones de la pena, pero no solo de las funciones de la pena, sino de la manera en que se realiza el cumplimiento de la misma en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, lo que podemos encontrar es la mayor homogenización de perfiles en quienes están purgando penas privativas de la libertad. El derecho penal se instala en las sociedades a partir de tres formas, o tres procesos, o tres fases. La primera fase es la fase de criminalización primaria. En esa fase de criminalización primaria,
lo que estamos encontrando es que un Estado, conforme a su estructuración, conforme a su esquema, su modelo, sus valores y virtudes, establece en determinado contexto cuáles son las conductas que son susceptibles de llevar la categoría de delito. Y esta instrumentalización o esa criminalización primaria va de la mano con un discurso de Estado, con un modelo de Estado. Así entonces, en la Alemania nacionalsocialista, como el principio, valor o virtud fundamental era la supremacía de la raza aria, se explicaba que era criminalizado no tener rasgos físicos, incluso que se asemejaran o que replicaran o que se acompasaran con la raza aria. De tal suerte que sí, así, en esa fase de criminalización primaria, resultaba delito ser gitano, ser judío, ser negro, ser homosexual. No responder al arquetipo fisiológico de aquella que se entendía como valor o virtud, que era la supremacía de la raza aria. Además de la criminalización de conductas en clave política y luego de entender la misma, vemos un segundo modelo o una segunda fase de criminalización, respondiendo a la historia o a la pregunta de cómo se instala el derecho penal en las sociedades. Y si lo primero es establecer cuáles son las conductas que en un momento determinado van a atentar contra un modelo de Estado determinado, que se insiste es un discurso dinámico, político y de poder. Lo segundo que viene es las formas. Establecidos los delitos conforme al modelo de sociedad, la segunda fase de criminalización es el establecimiento del procedimiento. Y ese es otro de los problemas que hemos venido identificando en todos nuestros estudios, en la práctica, en la dinámica. Porque cuando vemos los modelos o marcos de procedimiento o las formas de enjuiciamiento criminal de los países, lo que venimos encontrando es que hay un fabuloso ejercicio de prestidigitación procesal. Esto es, nuestros sistemas de procedimiento penal son creados en otras latitudes por otros operadores de justicia para responder a fenómenos de criminalidad que no necesariamente son iguales a los fenómenos de criminalidad, ni a las latitudes ni a las realidades sociales nuestras. Para las muestras, los botones. En Colombia existe un sistema de procedimiento criminal que tiene origen en el sistema de procedimiento estadounidense, que es el modelo acusatorio. Y una de las principales realidades del modelo acusatorio, de las premisas del modelo acusatorio, es la existencia de un jurado de conciencia. Es el Estado en contra de aquella persona que ha decidido alejarse de la norma y cometer un delito. Y lo que vemos en la prestidigitación de sistemas procesales es que nos los traemos con sus puntos, sus tildes y sus letras a estas realidades. Y nuestros sistemas procesales resultan siendo completamente híbridos, completamente adaptables en el tiempo, y no en vano en Colombia, que intentamos adoptar ese sistema acusatorio, tiene cuando menos 10 u 11 reformas y es ausente o brilla por ausencia en el mismo uno de sus principios pilares fundamentales, como es el jurado de conciencia. Y entonces, frente a esta crítica, algunos nos han manifestado: Juan Sebastián, ¿usted cree que Colombia está preparado para tener jurado de conciencia? Yo esa respuesta no la tengo en términos afirmativos o negativos. Pero lo que sí tenemos que decir con absoluta contundencia es que la respuesta para nuestros fenómenos de criminalidad no era el sistema penal oral acusatorio. O no era el sistema penal oral acusatorio fundamentado en las premisas fácticas y en las realidades de la criminalidad norteamericana. Entonces, este es apenas otro ejemplo de la importación de discursos de poder, de la importación de premisas en las que vemos esa deshumanización del procesado, pero quizás en donde tiene que acentuarse la crítica frente a esta deshumanización del proceso y del sistema penal es cuando es absolutamente evidente y posible encontrar que no existe una relación de determinación, un hilo conductor entre
la criminalización en primer lugar, el procedimiento en segundo lugar y la tercera fase. Si la primera fase es establecer los delitos, la segunda el procedimiento para sancionar los delitos, la tercera necesariamente será el cumplimiento de la pena o de la condena. Allí es donde están quizás los mayores problemas, porque no resulta siendo consistente. Esto es, cada vez se criminalizan más conductas, se aumentan más las penas. Cada vez en los marcos de procedimiento, la regla general va siendo la privación de la libertad y por esa vía la disminución de garantías fundamentales y la flexibilización de la presunción de inocencia. Y viene la pregunta, si para todo cárcel y para todos cárcel y el proceso lo que demanda es cárcel porque la sociedad lo que quiere es privación de la libertad, ¿dónde está la política penitenciaria y carcelaria? A todos aquellos que vamos a procesar y de todos los crímenes que vamos a crear y de todas las penas que vamos a aumentar, caramba, ¿dónde los vamos a meter? Y esta tercera fase que es el cumplimiento, porque no pensamos tampoco en eso. Porque es que el discurso del derecho penal de enemigo y del populismo punitivo va hasta la sentencia. Necesitamos ver un sentenciado. Necesitamos ver un condenado, porque eso alimenta nuestra sensación de que se hizo justicia. Porque en contrario sentido, si no vemos un culpable, lo que veremos es impunidad. Luego queremos ver personas culpables, queremos ver personas en la cárcel, pero no hay cárceles. Pero no hay una política suficiente, contundente en los sistemas latinoamericanos que recojan luego de la sentencia al penado y que esas garantías, esa dignidad humana se sostenga, se mantenga y se predique. Y los principios de resocialización, entre otros, sean una realidad. Porque ¿dónde vamos a poner a todas esas personas que estamos criminalizando? ¿Dónde vamos a poner preventiva o definitivamente a todos nuestros penados, a todos nuestros condenados o detenidos preventivamente? Pero el tema no pasa solamente por lo infraestructural. Más cárceles, porque la respuesta entonces no es crear más cárceles para meter a más personas y así seguir legitimando el discurso de la normalidad de la privación de la libertad. El tema es si resulta la pena privativa de la libertad el mecanismo adecuado para el cumplimiento de los fines de la limitación de este derecho fundamental o de esta garantía fundamental. Y quienes han tenido por efectos académicos, ojalá, la posibilidad de visitar algún centro penitenciario y carcelario, podrán estar de acuerdo conmigo en alguna medida en que las premisas de resocialización no se cumplen, en que los fines y funciones de la pena de prevención general, de prevención especial positiva, negativa, entre otros, resultan postulados inertes, como quiera que nadie puede resocializarse en un espacio en donde las condiciones de privación de la libertad resultan absolutamente indignas. Lo que pasa es que el trato indigno del condenado resulta legitimado en la estructura del derecho penal del enemigo. Como no tiene derechos, como hay que reducirle, restringirle todas sus prerrogativas, entonces cualquier trato indigno será necesario. Incluso en alguna medida será insuficiente. Yo creo que me estoy extendiendo mucho, pero bastaría cerrar con una consideración. Miren, de forma liminar, decirles que si alguna pretensión académica tiene esta corta, breve intervención, es en que es necesario empezar a repensar el derecho penal. Es necesario volver a los orígenes del mismo. Es necesario estructurar una política criminal consecuente, coherente, propia, que revise y se ocupe del análisis de nuestras formas y particularidades de criminalidad, que sea una respuesta a los fenómenos de nuestros propios países. Pero sobre todo, yo creo que un llamado que nos hace a todos el profesor Zaffaroni, el derecho penal humano o la humanización del proceso penal, es
a continuar viendo al procesado como sujeto de derechos, como sujeto de prerrogativas, sobre todo como actor fundamental en la construcción de una sociedad civilizada. Porque dice mucho de una sociedad la forma en que trata a sus presos. Y una sociedad que a sus presos los trata de forma indigna será una sociedad indigna. El Estado, en el ejercicio de su poder o su facultad de castigar, no puede constituirse en un actor que termine todo principio y garantía fundamental. O por lo menos no cuando de orden constitucional y legal todavía un código penal toraz y todos los criterios moduladores de la actividad procesal no puede hacer juicios hipotéticos de responsabilidad penal y en consecuencia, por la sola gravedad o modalidad de la conducta investigada, prohibir cualquier tipo de beneficio procesal. Debe prevalecer la presunción de inocencia. El llamado es evitar juicios de peligrosidad. Desde luego que este discurso debe articularse necesariamente con las formas, con los fines, para no generar una sensación de impunidad. Es aquí donde los abogados litigantes, los profesores universitarios, los estudiantes de derecho, pero sobre todo los jueces y los operadores de justicia en sus distintos niveles, tienen un llamado fundamental. Celebramos desde la comunidad jurídico-penal colombiana los grandes avances y actuales del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, que no solamente es catedrático y doctrinante en este sentido, sino operador de justicia, y en cuyos fallos se pueden observar el desarrollo de estas premisas y estos postulados del derecho penal humano, de la vuelta, de la reconsideración, de la privación de la libertad, de los fines y de las funciones de la pena, pero sobre todo el reconocimiento de la pena y del derecho penal como un discurso político y a partir de allí su crítica fundamental, no en clave de abolicionismo, sino en clave de racionalización. Muchas gracias. Yo creo que es momento de darle paso a las preguntas. Agradecido entonces al doctor Juan Sebastián Duque Posada, directamente de la República de Colombia, con tan magistral ponencia en esta noche. Muchísimas gracias. ¿Considera usted que nuestro sistema procesal penal panameño a la fecha sigue siendo inhumano? Nos pregunta José González. Muchas gracias, profesora. Mire, cualquier sistema de procedimiento o de enjuiciamiento criminal que no articule los postulados teóricos, sustanciales, los principios rectores tendientes a privilegiar la presunción de inocencia, a privilegiar el tratamiento humano, digno del procesado, a establecer que la privación de la libertad no es la regla general, sino la excepcionalidad, y que debe obedecer a fines de naturaleza constitucional puntuales. Cualquier esquema o sistema procesal, independientemente de la latitud en la que sea aplicado, que vea al procesado como enemigo y en tal sentido como sujeto no merecedor de derechos y garantías, es inhumano. Querida doctora, en Panamá, en Colombia, en Costa Rica, en Francia, en Ecuador, el tema no es de latitudes, el tema no es del procedimiento, el tema es el subtexto que entraña el procedimiento. Y uno se insiste que no acompase la teoría con la realidad, que no encuentre al procesado aún en materia penal, con lo que esto implica, como el principio y el fin de la facultad sancionadora del Estado, y humanice no solo el tratamiento dentro del proceso, sino la aplicación de la pena, podrá ser susceptible de juzgarse como inhumano. Después de realizar un análisis del poder punitivo en Panamá, se ejerce en primer término sobre el presidente con sus agentes en pirámide hacia abajo, gobernadores, alcaldes y policías. La pregunta es, ¿qué son los que velan directamente por el orden de los ciudadanos?
Deseo saber si estoy equivocado y por qué. Los postulados de la teoría constitucional moderna establecen un sistema de pesos y contrapesos. Y en ese sistema de contrapesos es común encontrar en la arquitectura constitucional de los estados americanos la concurrencia de poderes, entre los que podemos revisar un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Fundamentalmente, frente al querido interlocutor que ha manifestado la pregunta, la aplicación del sistema de enjuiciamiento de procedimiento penal o criminal está en cabeza, por diseño y arquitectura constitucional, del Poder Judicial. Eso no quiere decir que se encuentre completamente blindado en su aplicación, en su desarrollo y en su operatividad del influjo, sobre todo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Porque no se nos puede olvidar que las normas, sobre todo los esquemas de procedimiento que aplica la rama legislativa, tienen fundamento en leyes, o tienen fundamento en decretos, o tienen fundamento en disposiciones que tienen origen en la rama legislativa o en la rama ejecutiva. De tal suerte que se tiene que revisar en contexto, de forma integral, el fenómeno del tratamiento de la criminalidad en la fase de criminalización, en la fase de procedimiento y en la fase que les expliqué de cumplimiento de la condena. Y existe una herramienta válida, probada, eficaz, y es la institucionalización de un concepto, categoría jurídica o línea de pensamiento que se llama política criminal. Una política criminal coherente, bien fundamentada, garantista, pero sobre todo humana, tendrá la virtualidad, la posibilidad, será posible transversalizarla al Ejecutivo, al Legislativo y, naturalmente, al Judicial. ¿Considera que tiene o tener una corte constitucional es un aspecto importante para lograr la humanización del derecho penal a través de la aplicación al proceso penal del derecho constitucional y el derecho convencional, la constitucionalización y convencionalidad del proceso penal? Desde luego, en principio, disculpe mis modales, doctor Izaza, agradecer a usted porque fundamentalmente gracias a su amable invitación es que esto está siendo una realidad. Con gran alegría podemos estar teniendo este diálogo transnacional. Y en segundo lugar, responderle, mi gran amigo además, el doctor Henry, y a quien respeto mucho académicamente y es una gran persona. En segundo lugar, claro, doctor Izaza y estimados colegas, esa es la vía. La vía es la constitucionalización, porque claramente en las dinámicas de los procedimientos internos actuales, de los procedimientos de cada país, de orden legal no está la respuesta. Si en la ley está la prohibición, en la Constitución y en el derecho convencional está la permisión y está la salida. Y la herramienta es el control de convencionalidad o de constitucionalidad difuso. Es la inaplicación por inconstitucionalidad en cabeza de un juez que tiene el deber, pero sobre todo la responsabilidad y la gran valentía democrática de aplicar los instrumentos constitucionales y convencionales, sin temor a prevaricar, sin temor a que entonces esa posición constitucional y convencional lo invite a él a compartir con ese acusado esa condición de acusado además. Se necesita una reforma estructural en las leyes, pero más que en las leyes, querida doctora, señor decano y señora vicedecana, colegas y amigos, en la estructura mental de nuestros operadores de justicia.